Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Yen, el aire de los cuatro elementos. No sé cómo está Guayo ahora, han pasado varios días y sigo preocupada. Una persona como Guayo, cuando se pone triste honestamente, me da mucho miedo. Yo también estoy preocupada, pero confío en la decisión de la princesa, de que Guayo sabrá cuidarse. De hecho, la princesa no debería haber permitido que Guayo viviera así. Como persona que acaba de sufrir un desamor, tengo mucho miedo de que Guayo se quede sola y termine hundiéndose aún más en su dolor. Y si empieza a pensar en algo malo o hacer algo impulsivo, ¿quién la va a detener? Fue una conversación dentro de la familia que se desarrolló casi todos juntos. Después de unos días de viaje, todos comprendieron y respetaron la decisión de Guayo de querer regresar a Tailandia, a pesar de que había llegado a un país tan hermoso hace apenas unos 2 días. Pero en el camino de regreso al aeropuerto, la visión de Guayo completamente fuera de control y llorando mucho preocupó a todos. Todos se reunieron para consolarla, ya que nadie había visto a Guayo así antes. Incluso después de sufrir un desamor siendo una persona fuerte, Guayo siempre había sabido lidiar con las decepciones, pero esta vez parecía ser demasiado para soportarlo. No te preocupes, estoy segura de que por muy triste que esté por la princesa, Guayo no hará nada imprudente ni se haría daño. Tienes razón, incluso si ella amara a la princesa más que a sí misma, e incluso si el amor no fuera correspondido, ella no pensaría en lastimarse. Por eso, esto no es lo que todos conocemos en Guayo. No sé dónde está Guayo ahora ni qué está haciendo. No sé cuánto tiempo tardará en sanar su corazón. Si pasa un año más, voy a extrañar mucho a esa Guayo. Probablemente siento pena por ella. Se dedicó a tanto y al final tuvo que sufrir sola. Ella encontró un amor tan grande, pero un amor imposible. Si yo estuviera en su lugar, no sé si podría manejarlo. Guayo, ¿qué pasa, niños? ¿Llegan temprano? Guayo abrió la puerta para saludar a los pequeños del pueblo, un lugar alejado de la ciudad. Se había aislado, buscando la paz, cortando toda fuente de información y contacto con el mundo exterior, hasta que su corazón roto sanara. En los últimos días, después de pasar por el momento más intenso de dolor, cuando pensó que su corazón no soportaría más, Guaya aún respiraba, señal de que estaba viva, aunque el desamor no tiene el poder de desaparecer a nadie. El sentimiento de estar eliminándose viva en un dolor era algo desagradable. Entonces juguemos. La joven oficial observaba a los niños con una ligera sonrisa. Siempre tan feliz y llena de energía. En la infancia no hay preocupaciones que lastimen el corazón como la de los adultos. Los días que se pasan comiendo cosas ricas, corriendo hasta cansarse y durmiendo profundamente por las noches. ¿A qué vamos a jugar hoy? ¿Jugamos papeles? Como papá, mamá y niños. No, estoy cansado de eso y quiero ser princesa. Sí, tú eres la princesa y yo qué soy. Déjame pensar. Puede ser el guardaespaldas. Eres el oficial guayo, así que debes ser la persona más increíble de este mundo. Pero chacha, todavía no tenemos príncipe. ¿Por qué no me haces príncipe? ¿Cómo puedes ser un príncipe si eres una mujer? La princesa necesita un príncipe. Incluso un niño ingenuo conoce esa verdad. Que una princesa noble y elegante necesita estar al lado de un príncipe del mismo linaje. ¡Qué tonto fui al no aceptar esa realidad! Como dijo la propia Bloom, una princesa no necesariamente necesita estar con un príncipe. Y yo toda tonta le creí con todo mi corazón. Incluso cuando ella dijo que vendría a mí, cruzando las barreras de las diferencias entre nosotras. Le había creído, pero al final terminé siendo empujada hacia mi asiento y rodeada por una pared demasiado alta, que ahora era imposible de escalar. Aunque esa pared alguna vez tuvo una puerta que Blue había abierto, ahora era una pena que hubiera estado cerrada para siempre. Blue, ¿estás mejor? En los últimos días he podido descansar y ahora estoy mejor, no te preocupes. Escuché a Isabel que en cuanto empezaste a mejorar, inmediatamente volviste a trabajar. Me preocupa porque si continúas así podrías terminar enfermándote. No te preocupes, estoy bien. Blue, ¿sabes cuál era tu expresión cuando dijiste que estabas bien? La princesa se giró hacia su hermano, quien habló con voz preocupada después de que Karen la encontró en la sala de estar esa noche. Ella estaba sentada mirando las estrellas. Se había recuperado de una enfermedad que la había obligado a guardar reposo durante varios días, pero había muchas tareas pendientes que debía atender. A medida que se acercaba la ceremonia de coronación, necesitaba prepararse para no incomodar a su padre. En realidad, desde que regresaste a Tailandia noté que algún cambio en ti. ¿Qué quieres decir? Siento que dejaste algo muy importante atrás y no se lo devolviste a Madeline. ¿Y qué sería eso algo importante? La felicidad y tu sonrisa radiante. Ahora siento que ya no puedo verlos. La mirada distante de la princesa fue respondida por Karel con palabras tan directas que no podían ser ignoradas. A pesar de que ya era casi la quinta semana desde que había regresado de Madeline, intentaba actuar lo más normal posible, pero en verdad era diferente a antes, casi como si fuera una versión falsa de sí misma, más que cuando Elena había pretendido ser ella. Si confías en mí, por favor, no me mientas. Nunca te mentí, Karel.
Tiene que ver con Guayo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Guayo en esto? Estamos hablando de ti, no de ella. Pero necesito hablar de quién está relacionado con tu felicidad y tu sonrisa. Karel, no hables más de esto delante de mí y ten cuidado con lo que dices. Si nuestro padre escucha algo inapropiado puede enojarse y causar malestar. En este momento necesito centrarme en la próxima ceremonia de coronación y no tengo tiempo para pensar en cosas que no merecen mi atención. La princesa se levantó y miró a su hermano seriamente. Ella necesitaba detener esa conversación, que no debía continuar, no quería que sus asuntos afectaran a su padre. Los sentimientos personales eran algo con lo que tenía que lidiar sola. Como princesa heredera de Madeline, como hermana de Karel y como hija de su padre, rey Arturo. Lo siento si mis palabras te molestaron. Pero ahora, Blue, ¿no me estás mintiendo? Ya te pedí que dejaras de hablar de eso. ¿Por qué veo que mientes hasta tu propio corazón? El príncipe Karel miró a su hermana, que parecía completamente perdida e incapaz de defenderse. Cuando escuchó lo que pudieron parecer duras palabras de su hermano, supo que tenía que intervenir para ayudar a su hermana, antes de que todo fuera demasiado lejos y ella se diera cuenta de que había tomado la decisión equivocada, pero ya era demasiado tarde. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, lo haré con todo el corazón. Ya no queda nada que se pueda cambiar. Además, Karel, quiero que sepas, nunca le he mentido en mi corazón, pero no puedo aceptar eso. No puedo ser egoísta en la búsqueda de mi propia felicidad. No puedo abandonar mis responsabilidades y deberes como heredera. El punto en el que estoy no puedo seguir mi propio corazón. Ni siquiera puedo amar a alguien que es difícil de amar. Entonces, ¿me estás admitiendo que la amas? Sí, lo admito. Amo a Guayo. En ese momento, la princesa sintió que ya no había necesidad de ocultar la verdad a Karel. Como su hermana menor, que siempre había confiado y creído en ella, sabía que podía enfrentar todo juntas. A pesar de la diferencia de edad, ya que Karel tiene 17 años y estaba dispuesta a asumir el trono cuando cumpliera 20, ella a sus 26 estaba lista para gobernar en cualquier momento, según el deseo de su padre. ¿Y Guayo, ella te quiere? Sí. Aunque no sabía si el corazón roto de Guayo todavía la amaba, la princesa respondió inmediatamente que en algún momento Guayo la amó con devoción hasta el punto de sentir un amor inmenso, aunque era un momento en el cual su corazón no sabía ni entendía lo que era el amor. Entonces, si la posición que ocupa tu hermana la obligaba a elegir entre Madeline y el ser amado, elegirías lo que agrada a tu corazón, Karel. Desde que tengo uso de razón y mis recuerdos siempre fuiste tú quien hizo todo por mí y por nuestro padre, obedeciendo todos los mandatos con dedicación, sin desviarte nunca del camino que nuestro padre estableció. Era como si con cada respiración que tomabas vivieras para los demás, dedicándote a la gente de Madeline, sin considerar nunca tus propias necesidades. Siempre te has sacrificado por los demás sin esperar nada a cambio, así que me gustaría pedirte que pienses un poco más en ti misma, solo por esta vez. Aunque yo quiera, mi padre nunca lo va a permitir. Cuando mencioné la idea de renunciar al título, se irritó y me reprendió, recordándome que no olvidara mis obligaciones. ¿Y no te preocupa tener que renunciar a todo para poder experimentar ese amor? Nunca me arrepentí si tuviera que elegir entre el trono y la persona que amo, y si no fuera por el miedo de decepcionar a nuestro padre y hacerle daño, no dudaría creer. Padre, estarás triste por un rato. Aunque ya no estés aquí, Madeline todavía me tiene. Aprovecharé la oportunidad para tomar el trono para mí. Karel, por favor. Entonces, ¿no me agradezco que quiera quedarme con todos los bienes? La princesa abrazó a Karel, quien dijo eso en un tono juguetón, tratando de hacerla sentir más segura, permitiéndole tomar acciones por sí misma por primera vez en su vida. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Nos vemos en los próximos videos y no olvides suscribirse. Bye bye.